y ver cómo se relacionan. En principio, por seguridad de la información, tiene que ver con qué es lo que lo que estamos tratando de asegurar y cuál es el lugar que ocupa la información. Básicamente, se considera que la información es un activo importante para la organización, ya que tiene un rol fundamental a la hora de cumplir los objetivos. Esto, que se dio en la primera definición, usa varios conceptos que son los que aclaran en esta siguiente transparencia, que es: por seguridad de la información se entiende que uno debe proteger los activos. Y acá tratamos de definir todo lo que es un activo, y van a ver que un activo es tanto, puede ser hardware, como software, como sistemas operativos, como base de datos, como cualquier activo que tenga un valor para la organización. La vulnerabilidad es una debilidad en un activo, o sea, es una posibilidad de que pueda ser vulnerable, pueda pueda hacerse un acceso no permitido al activo. Amenaza es el problema que potencialmente puede ocurrir si se aprovecha una debilidad o vulnerabilidad. O sea, una vulnerabilidad podría ser que tengas abierto un puerto, la amenaza es que a través de ese puerto hagan determinada acción sobre, por ejemplo, una base de datos. Y el incidente es cuando la amenaza se concreta y se atenta contra la seguridad de la información. Dos palabras que a veces cuando uno habla de activo, vulnerabilidad, amenaza, bueno, hay como, todas las palabras son muy específicas, digamos. Cuando uno habla de que ocurrió un accidente, está hablando de que había un activo que tenía una vulnerabilidad que no fue debidamente detectada y que una amenaza explotó esa vulnerabilidad causando un incidente. Eh, Básicamente en ciberseguridad o en seguridad de información se hablan estas tres tríadas, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad es que la información solo puede acceder a personas, sistemas o procesos autorizados. La integridad es que la información debe mantenerse exacta, completa y protegida, o sea que no debe permitirse modificaciones no autorizadas o accesos por personas que no tienen los privilegios para acceder a esa información. Y la disponibilidad es que los usuarios autorizados deben poder acceder a información y a los servicios cuando los necesitan. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, con banca online, la confidencialidad sería que los datos estén cifrados, que no los pueda ver nada más que la aplicación y ustedes en caso de accederla, pero no ninguna otra aplicación que estén utilizando ustedes en ese momento. La integridad es que los registros no estén alterados, que reflejen fielmente la operatoria con el banco. Y la disponibilidad es que ustedes puedan acceder a esa operación, que las operaciones sean accesibles cuando ustedes necesitan. Esto en realidad es digamos, esta triada es lo que siempre se plantea como los tres objetivos grandes de la seguridad. Básicamente la evolución de incidentes o ciberincidentes ha ido evolucionando y hoy esto sigue estando en evolución, pero básicamente el NIST, la Agencia de Estándares de Tecnología de Estados Unidos, que define estándares que deben cumplir todos los organismos. En general, los estándares del NIST son obligatorios para todo aquel que esté en el Estado, o sea un proveedor del Estado, o sea algo vinculado con alguna entidad federal de Estados Unidos, pero en realidad son de buenas prácticas para todas las empresas o gente que desarrolla tecnología. Son ellos juntos con el ENISA, que es una cosa equivalente de Europa, son los que hacen las definiciones, estándares y protocolos. Bueno, la definición del NIST, en realidad un incidente es un suceso que pone en peligro real e inminente la confidencialidad y la disponibilidad de un sistema de información. Puede ser un suceso que viola políticas de seguridad, procedimientos que tengan que ver con la seguridad aceptable o, digamos, son básicamente la definición trata de que el incidente
ocurre sobre algunos tres atributos básicos que estamos hablando de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esta es la definición del NIST, que es la más establecida para utilizar cuando uno habla de ciberseguridad. La historia de la ciberseguridad, si ustedes se fijan, en la década de los 60, la seguridad estaba centrada en acceso físico y control de usuarios en distintas computadoras hasta los mainframes de los 70, digamos, las computadoras de IBM, Digital o equivalente, VAX y demás. A partir de la década de los 80 empiezan a estamparse las redes de computadoras y empiezan a aparecer las primeras redes, virus, aparecen antivirus, aparecen firewalls. En la década del 90, un momento, llamémosle de expansión, que es cuando las primeras redes eran redes propietarias, eran redes cerradas, y a partir de 1995 Internet se vuelve global a una escala comercial. Ya cualquiera que pueda pagar un enlace podía tener una conexión a Internet. Entonces, a partir de ahí empiezan no solo las redes, sino las interredes y las posibilidades de accesos ubicuos. Como ustedes vieron en otras materias, las redes son... Internet permite que dos computadoras, cualquiera pueda ser proveedor de información y cualquiera pueda consumirla, y eso es un cambio interesante para todo lo que tiene que ver con seguridad, ¿no? Bueno, a partir del 2000 hasta el 2010 están todo el tema de lo que son se empieza a organizar el crimen, o sea, si ustedes no recuerdan, pero en la década del 90 surge Internet como una forma de acceder a información. A partir del 2000 se considera que la Internet ya es un lugar de intercambio y aparecen eh, formas de subir información, bajar información, construir información, y en la década del 2000 aparecen también las primeras redes sociales y demás. Entonces, aparte de las cosas buenas de Internet, aparece el crimen organizado, botnets, ataques de denegación de servicio distribuida, y el auge del comercio electrónico, que es una oportunidad de hacer negocios o de boicotearlos, ¿no? Y a la década del 2010 aparecen amenazas persistentes, ¿no? Ransomware global como una amenaza muy visible, seguridad en la cloud, en la nube, y seguridad en Internet de las cosas. Esto en realidad es lo que caemos en lo que está pasando más en esta década, que tiene que ver con la explotación de vulnerabilidades como servicio. O sea, antes los ataques los generaba alguien, después en realidad ya uno puede comprar vulnerabilidades como servicio y se hacen venta y alquiler de exploits y de kits de ransomware. Aparece como una amenaza muy puesta en las primeras líneas, como amenaza muy vigente, el tema del hacktivismo motor global. Grupos con ataques vinculados a conflictos geopolíticos o ambientales, fuera, empiezan a aparecer como ataques dirigidos y planificados por organizaciones de personas. Luego aparecen grandes corporaciones de hackers y ransomware gangs. Los ransomware, Disculpe, profesor. sí. ¿Estamos viendo de diapositivas o sigue explicándole diapositiva 2? No, estoy cambiando de diapositiva. ¿Por qué no Ah, porque pasó? en la pantalla se ve solo diapositiva 2. Qué cosa, ¿eh? Ahora lo ven esta. No, dejó de compartir pantalla para nosotros. A ustedes dejó de compartir pantalla. Algo le pasó a este muchacho. Veamos acá qué le pasa. Sí, tenés razón. ¿Ahí la ven de vuelta? Ahora sí. Ahora estamos en el 2020. Sí, Estamos, estamos ahí. llegamos más o menos a la época actual. Bueno, ahí en realidad está el tema de las grandes corporaciones y ransomware que estaba contando. Conti, Revil, organizado por empresas. O sea, ya los hackers se organizan como empresas que tienen estructura, servicio al cliente,
y programas de afiliación. Estas empresas se compran y se venden entre ellas también, o sea, es muy curioso cómo en el mundo de los ataques se genera una economía paralela. Hay crecimiento del mercado negro digital de la dark web y se profesionaliza el cibercrimen. Siempre que hablamos de acá, damos la versión más civil. Piensen ustedes que desde ahora haría, creo que hace como 15 años, el ejército de hackers que tienen tanto China como Estados Unidos, tiene más personal la gente de la ciberguerra que la gente de las fuerzas normales, las fuerzas militares normales. O sea que aparte de las grandes grupos de las grandes corporaciones de hackers, hay como hackers de los propios gobiernos, ¿no? Entonces, esto se potencia con ese otro tema y los dos se realimentan, ¿no? Y después tenemos ahora lo que son las tendencias actuales, que son inteligencia artificial para ciberataques, ataques a la cadena de suministro. La cadena de suministro es la cadena que hace que, digamos, un bien de se consume, ya sea un bien físico, bien digital como información, en algún punto de la cadena se ataca y el servicio deja de poder proveerse. En general es más grave en estas décadas porque en realidad la mayoría de los verticales trabajan en stock, trabajan cuando uno pide que se manda a fabricar. Vos pedís un servidor muy sofisticado de inteligencia artificial y no es que vas a un estante y lo bajás, tenés que encargarte. Entonces hay toda una cadena de suministro que proveen los procesadores, las plaquetas, los racks, la CPU, los ordenadores, las fuentes. Entonces un ataque a cualquiera de esos puntos hace que no se pueda dar el servicio final. Eso puede pasar tanto para producir un bien, como por ejemplo la cadena de un país que necesita importar determinado material de otro país, necesita, bueno, el origen, la fuente, la configuración, la aduana, la importación, toda la cadena. Un ataque en el medio de eso te rompe todo el circuito y te deja teniendo que buscar un circuito alternativo. Por eso son tan se han puesto mucho el foco en, en los ataques a cadenas de suministro. Está la guerra cibernética y el ciberespionaje estatal, digamos. Acá es un tema que es lo que vieron que aparece la IA como un actor determinante, sobre todo muy destacadamente y a nivel a partir de noviembre de 2022, cuando sale ChatGPT. Entonces dejó de ser una herramienta experimental y ya se usan el trabajo, gestión en todos lados. Las instituciones educativas pasaron de prohibir a gobernar el uso, políticas, privacidad, evaluación, seguridad. Y aumentan riesgos como el GI, que por ejemplo, si usas herramientas de datos personales, información institucional, propiedad intelectual. O sea, ya hoy, ahí en prácticas de muchas empresas está prohibido o hay un manual muy estricto de lo que puede hacer un empleado para que no corra el riesgo de poner información crítica de la empresa en un sistema de inteligencia artificial que no cumple con las pautas de control de información que la empresa quiere. Bueno, la seguridad y la privacidad también es otra cosa que vamos a ir viendo, pensar juntas, proteger datos, sistemas, identidades y decisiones pasa a ser muy importante. La inteligencia artificial eso como que va más rápido, digamos, ¿no? Un incidente clásico es lo que está a la izquierda, usamos la definición de incidente del NIST, que es un suceso que pone en peligro realmente la confidencialidad, la integridad, la pluralidad de información o sistemas. Vieron que los activos pueden ser
información, sistemas, hardware, o que viola políticas de seguridad de uso aceptable, o sea, quién puede tener acceso a esa información. En general, los incidentes clásicos se analizan con indicadores de compromiso, de comunicaciones, si es un punto final, si es un tema de identidad, si es un tema de acciones, si es un tema backend o lo que fuera. En los incidentes de IA o de IA generativa, es un evento donde un sistema de IA genera resultados dañinos o no previstos, lo cual eleva el riesgo manipulado para producir impactos técnicos, sociales o institucionales. Muchos de ustedes se pueden estar por esto, no es muy parecido a lo que está a la izquierda. La definición es que lo que caracteriza es lo que está en el siguiente párrafo, que puede existir sin atacante. O sea, puede alucinar, entonces puede dar un resultado que es perjudicial o para una persona o por institución, sin tercero que lo esté generando explícitamente. Es un ente de una alucinación de la propia inteligencia artificial. Incluye daños de ciberseguridad, privacidad, desinformación o decisiones discriminatorias. O sea, las discriminaciones atentan contra los derechos de determinada persona y eso puede ser inherente, digamos, del sistema artificial y no que esté provocado por alguien. O sea, aparecen cuestiones que afectan la integridad, la confidencialidad y la verdad de la información, pero han hechos que estén causados por un agente externo. Entonces aparece un nuevo tipo de incidentes, como les está contando. Pero el tema de que la IA puede producir daños sin atacante es algo que empieza a ser tratado como un tema también de un incidente de ciberseguridad. Y la investigación requiere trazabilidad de prompts, modelos, versiones, conectores y acciones ejecutadas. Fíjense que, no sé, seguramente algunos de ustedes ya se han escuchado que la IA, digamos, para tratar de generar que genere resultados, malignos, es necesario hacer inyección de ciertos prompts que hagan que la misma salte salvaguardias o ciertos controles que tiene para no responder a preguntas que puedan ser dañinas. Pero bueno, el tema de cómo se trabaja con la IA va cambiando. Una cosa es que si el prompt se escribe en forma directa, otra cosa es si vos estás trabajando con una IA y se busque material en la web, donde cuando busca el material encuentra maliciosos o que haces que la IA ejecute código y que el código que ejecuta aparezca un programa. Hay como muchas versiones de indirección para tratar de que la IA hace sus salvaguardas. Esto es toda una nueva versión de ataques que empiezan a aparecer. Otro tema que es importante cuando estamos a trabajar en la seguridad es la de que ustedes sepan que algo inherente cuando uno trabaja con ciberseguridad es conocer parte de criptografía. La criptografía es importante porque, digamos, trata de la confidencialidad, que solo accedan los que están autorizados, la integridad es detectar modificaciones que no estén autorizadas, verificar la identidad del origen, y el no repudio es vincular una opción o firma con una venta, o sea, sepas a quién se atribuye cada acción, digamos. Atribuir una acción a alguien tiene que ver con algo esencial de la seguridad. No parece, bueno, en realidad que ver las cuestiones de temas. Voy a ir rápido porque tengo mucho material, no quiero aburrirlo. Los métodos de la criptografía, hay uno que es el cifrado simétrico, de los cifrados
una clave compartida, consume, conoce la clave, que encripta o clave, Disculpe, se entrecorta mucho sí. la, ¿cómo es? La presentación y, y además se quedó en la pantalla de Historia de la Ciberseguridad 2020 en adelante. ¿Otra vez? Sí, A mí me dicen esto es parte. pero se entrecorta mucho con lo que usted está hablando. No sé si me pasa solamente a mí. Luego, en cambio, el resto, la reta. Claro, ahí entendí qué pasó. En fin. Ahí se lo escucha bien. Capaz que es el tema de la cámara. Cambié de red ahora porque estaba. A ver si tenemos más suerte. Sí, disculpen, chicos, pero. No pasa nada. En fin. Acá estamos con este. ¿Lo ven esta, la presentación? No me sale cartel. Ahí estamos. Se corta. Vemos la pantalla del Welcome to Big Blue. Sí, lo que pasa tengo. Cuando se corta. Cuando se corta la señal, pierdo la capacidad de ser presentador y me tira abajo. Esperemos que deje de fluctuar. Ahora me ven, me ven la pantalla y me escuchan. La pantalla sí. Bueno. Eh, bueno, la criptografía entonces en realidad protege la confidencialidad, la integridad, la autenticidad y el no repudio. Los métodos más usuales o clásicos son la criptografía simétrica, que es que el emisor y el receptor conocen la misma clave y en el medio la transmisión está ofuscada, que un método conocido es el TLS o HTTPS, que lo que tiene es que es muy rápido de codificar, entonces no se pierde demasiado tiempo en ese trámite y es bastante eficiente, es el más eficiente de todos los métodos. Cifrado asimétrico, que tiene una clave pública privada, donde se codifica con la pública y se decodifica con la privada, o al revés, se codifica con la privada y se decodifica con la pública, y solo funciona ese par de claves, no se puede cambiar nada. Donde la ventaja es que el que maneja la clave pública no tiene por qué conocer, no tiene que tener acceso a la privada, con que solo tenga la pública, se está seguro que la información la produjo el que tiene la clave privada y que en el medio nadie que no tenga la clave pública va a poder verla, digamos.
Disculpe, profesor, se sigue viendo mal la presentación. No estamos viendo la diapositiva que está mostrando ahora mismo. ¿Qué momento? ¿Por qué será que no se corre la diapositiva ahora? Porque era parecía que estaba. A ver. Bueno, vamos a ver una vez más. ¿Qué se ve que dice cifrado simétrico arriba? ¿O sigo teniendo problemas? Se ve, pero se ve como si estuviera aún en PowerPoint y aparece un título por arriba de la diapositiva que diga haga clic para agregar título. O sea que no se ve la Trate de ver pantalla. si con presentación con diapositivas se Ahora, ve. voy a ver si, si puedo pasar el PDF mejor, porque si no vamos a estar muriéndonos en el intento. No sé qué le pasa a este muchacho. Entonces vamos a sacar. Y ahora vamos a abrir el PDF. Entonces, ¿con este andamos mejor? ¿Con el Adobe? Claro, ahora sí, ahora vemos mapa de métodos criptográficos, es la diapositiva. Sí. Sepan disculpar, lo que pasa es que combiné tres
presentaciones en una y parece que el PowerPoint se mamó, pero bueno, un detalle. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, el método simétrico está asociado a un mecanismo que ustedes conocen, que es el TLS o el HTTPS. El asimétrico, que solo el que tiene una, o sea, existe la clave pública y la privada, que no hay forma fácil de deducir una de la otra, y el que tiene una sabe que la generó, digamos, el contenido viene exclusivamente del que tiene la otra. Eso es un método de encriptación muy clásico, es el Pretty Good Privacy, que combina clave pública y privada en anillos de confianza. Después están los hash criptográficos, que en realidad es una forma de, dado un documento, generar un resumen que caracteriza plenamente al documento, y que si uno toma otro documento va a generar otro resumen. Eso en general se hace para saber que cuando se manda un documento, vos podés, por ejemplo, decir que alguien consume un documento, el tipo consume el documento. ¿Cómo sabe que el documento ese no fue adulterado desde que se bajó de la fuente? Bueno, en algún lugar, llamémosle seguro, se guarda lo que sería el hash. Y la persona que tiene el documento calcula el hash, y si el hash es igual al que está publicado, ese documento no fue modificado. Garantiza la integridad, ¿no? Y después está la firma digital, que es para integridad, autenticidad y no repudio, con tecnologías de privacidad, tecnologías de extensión para privacidad que veremos un poquito más adelante. Las pueden ir viendo ustedes. Como acá. El cifrado simétrico para proteger datos con una clave compartida, que es un secreto que no debería conocer nadie que pueda estar en el medio de la comunicación, pero sí el emisor y el receptor. Se usa la misma clave. Es muy eficiente porque es muy rápido. Se usa para discos backup, archivos, comunicaciones. Y el algoritmo recomendado son el AES, el algoritmo de encriptación AES, que define como estándar el NIST, con claves de 128, 192 o 256. Últimamente se recomiendan que usen solo 192 o 256. Y los métodos anteriores de cifrado simétrico, como el DES o el 3DES, eran métodos que funcionaban bien, pero en la medida que la capacidad de cómputo evolucionó, se recomienda usar directamente AES. Digamos, el 3DES todavía no ha sido quebrado plenamente, pero en general se recomienda usar AES, digamos. Entonces ahí, bueno, se ponen algunas herramientas y demás para que ustedes tengan idea de qué estamos hablando, pero en principio, siempre que trabajen con cifrado simétrico, debería ser una versión de AES la que ustedes utilizan. El cifrado asimétrico, donde uno tiene una clave pública que puede compartirse y la privada debe estar siempre en dominio bajo control exclusivo del que la generó, digamos. En general eso se utilizan hardware específico como tokens o plaquetas específicas donde se guardan las claves privadas. Se intercambian las claves para firma digital, por ejemplo, en general, con SSH también es MIME o PGP o TLS. Muchas veces tienen hay una primera transacción que es con clave pública privada para que no pueda ser robada, y a partir de ahí, sobre esa conexión segura que se establece en un canal seguro por clave pública privada, se manda las claves
simétricas que se van a usar a posteriori para que las siguientes encriptaciones sean menos costosas computacionalmente. Y cada tanto tiempo se va renovando eso, con forma de tener la robustez de un sistema de clave pública-privada, pero también no enlentecer tanto el canal de comunicaciones y usar comunicaciones simétricas para que el canal de comunicación habitual sea rápido. Como estaba mencionando, el de clave pública-privada es más lento que el asimétrico, por eso suele combinarse, digamos, no se usa como único mecanismo, es muy costoso computacionalmente y bueno, no se recomienda, digamos. El hash criptográfico, como les decía, genera un resumen o huella de una longitud fija, no importa el tamaño original, o sea, el hash criptográfico transforma datos en una longitud fija. Eso quiere decir que yo, si tengo un mecanismo de hashing sobre un archivo, no depende del tamaño del archivo, la huella que me va a firmar. Me va a generar siempre una longitud fija en función del método de hash que yo utilice. Es para verificar la integridad de archivos. En general, los métodos de hash que se utilizan tienen una característica que es que como yo quiero que el archivo llegue sin adulterar, o sea, que no haya sido, su integridad no haya sido comprometida. Lo importante es que si, por ejemplo, en un documento yo quiero cambiar algún dato del documento, esos son datos, yo estaría cambiando una porción chica del documento. Bueno, los algoritmos de hash habitualmente fueron definidos y son definidos de forma tal de que a pequeña variación del documento original genera una gran diferencia en el hash que se genera. Entonces son más resistentes a ataques de intentar adulterar. Es muy difícil que dado un documento, yo pueda generar un documento verosímil, similar al original, que genere el mismo hash. Si son documentos muy grandes, si yo genero hash chicos, ustedes digan, pero hay posibilidad de colisión, de que dos documentos generen el mismo hash, sí, pero la idea es que los documentos que generen el mismo hash sean tan distintos entre sí que sea imposible de confundirlos por alguien que los acceda, digamos. Entonces, básicamente, bueno, se usa para verificar la integridad de los archivos, no sirve para ocultar información, no es un cifrado, es simplemente para saber que el documento que estamos chequeando no fue adulterado. Por ejemplo, esto se usa para guardar passwords. Por ejemplo, acá, las contraseñas no se cifran, se guardan con un hash robusto. O sea, las contraseñas, los métodos de Europa, de Estados Unidos, hacen que las contraseñas no se tengan que guardar nunca sin cifrar o sin hashear. Que uno guarda la contraseña, guarda el hash de la contraseña. Desde el hash es imposible obtener la contraseña, como estábamos diciendo hoy, pero si alguien vuelve a codificar la misma contraseña, va a generar ese hash y ya se sabe que es la contraseña que correspondía a tal usuario. Algoritmos recomendados, bueno, varios para este tipo de cosas, o bueno, siempre hay una longitud mínima recomendable y un bloqueo para ataques automatizados. Y bueno, hay gestores de contraseñas y también hay políticas del NISP al respecto, digamos. Ustedes vieron que cada tanto sale que hay
datos comprometidos de o una universidad, un organismo o un algo de que determinados usuarios fueron comprometidos. El compromiso en general se entiende que fueron que que hubo passwords que fueron difundidas o están siendo publicadas. Entonces, lo que se recomienda es cambiar la password. Y bueno, a veces queda un compromiso de hace 5 años atrás dando vuelta, pero en realidad si el usuario cambió la password, ya ese compromiso no significa un riesgo, digamos. Por ejemplo, otras cosas, IPinPound en general tiene compromisos, va archivando vulnerabilidades históricas de los usuarios, digamos. Otra cosa vinculada a seguridad es la firma digital, tiene que ver con la integridad para detectar cambios sobre el documento, la autenticidad para vincular la firma con una determinada identidad, el no repudio, que es para reducir la posibilidad de negar la autoría, y autoridades certificantes, que son los que garantizan que todo el sistema funcione adecuadamente. Es una PKI, una infraestructura de clave pública, con autoridades certificantes, certificados, revocación y cadena de confianza. Y cuando uno dice que algo de un documento está firmado, estás diciendo que lo generó la única persona que tiene esa clave, esa firma digital, y que lo generó en tal momento. O sea, la firma digital tiene validez en determinada fecha y hora. Entonces eso es lo que también no se puede repudiar. Firmó Javier el jueves a las 3 de la tarde y eso queda certificado por todos los pasos de la arquitectura que se está utilizando. Para esto es importante que los certificados que se utilizan sean autoridades confiables y con ciclo de vida controlado, porque bueno, todos los certificados que se emiten en una PKI tienen una vigencia en el tiempo acotada. En general, pocas veces más de 2 años. Entonces tiene que ver que todo el ciclo de vida esté controlado, que las herramientas que se utilicen digamos, sean herramientas originales, verificar la revocación, el vencimiento o el nombre, o si alguien pierde o le roban el token de firma, eso automáticamente se hace una revocación de firma para que no, por más que tenga una clave y sea difícil de usar, una vez que se revocó, ya no importa que alguien firme con el token robado, esa firma no va a tener valor porque fue revocado. Y se usa para trámites y es como que hay procedimientos separados para lo que es firma, para lo que es autenticación y lo que es autorización, digamos. 3 pasos distintos. El tema acá de los métodos estos son el TLS igual de HTTPS, es criptografía aplicada a la navegación. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes cuando se conectan con una aplicación, transmite información de ida y de vuelta en las cuales puede ver información sensible, desde sus datos personales, su tarjeta de crédito, lo que fuera. Bueno, esta criptografía lo que hace es que el canal de comunicación sea excluyente entre ustedes y el servidor de aplicación. Se firma con la clave del servidor de la aplicación, que difunde una clave pública para que ustedes firmen como usuarios y privada para que él desencripte, y en el medio ninguno que no sean ustedes va a poder ver lo que pasa dentro de ese canal, digamos. Esto garantiza que el canal de comunicación entre el cliente y el servidor sea seguro. Hay estrategias, hay herramientas y demás. Fíjense que lo que sacamos es que el sitio contra el cual uno va, el HTTPS, tiene que ser un sitio que nosotros sepamos que es seguro, que sea legítimo. O sea, el canal es seguro, pero necesitamos que asegurarnos que el servidor al servicio al cual accedemos sea seguro. O sea, legítimo. Y por otra parte,
Recuérdense que ustedes están accediendo desde alguna computadora o celular a ese lugar, entonces que la aplicación que ustedes usen tenga un canal seguro no evita que una aplicación que esté al lado pueda estar viendo los datos de tu ventana, digamos, de tu otra aplicación. Así que esto sirve para todo lo que es tráfico entre el cliente y el servidor. El cifrado simétrico como decimos, una misma clave cifra y descifra. Es muy eficiente para bases de datos, backups, archivos grandes, para no estar con una cosa muy costosa computacionalmente y un archivo de varios teras consumiría demasiado tiempo. Entonces el algoritmo recomendado es el AES, como les decía, 192 o 256 serían los que se prefieren ahora. Así que eso sigamos. El cifrado simétrico, clave pública privada. La clave pública puede compartirse, la privada debe protegerse. Bueno, es el SSH, digamos, para acceder a la computadora, el SMIME, PGP. Y los algoritmos usuales son RCA y curvas elípticas. Es más lento que el simétrico, por eso se suele combinar con una primera comunicación de RCA para cambiar la primera clave y a partir de ahí compartir la clave simétrica y que no haya sido comprometida por nadie que pueda tener acceso al canal de comunicaciones y a partir de ahí se trabaja más rápido. El hash criptográfico, como decíamos, transforma los datos en una huella de longitud fija. Es más bien para asegurarse que el documento está íntegro, se usa para eso básicamente. Y los algoritmos recomendados son el Shannon 256, el Shannon 384 y el Shannon 512. Ya no se puede, está comprometido usar un algoritmo anterior que se usaba para hash, que era el MD5, o el Shannon 1, Shannon corto, tampoco se recomienda, está comprometido. Bueno, para registrar evidencia, hash, cadena de custodia. Esto, sigamos por acá. Entonces lo vimos. ¿Por qué me está haciendo esto? Bueno, con VPN se genera un cifrado seguro extremo a extremo, que genera un primer intercambio de claves y a partir de ahí encripta con cifrado, arranca con cifrado asimétrico, después responde con cifrado simétrico. Para el manejo se usa para que no pueda accederse al contenido interno, básicamente para que la computadora que está en el extremo de VPN tenga acceso a información como si estuviera en la red local, digamos, se usa como cifrado extremo a extremo. Básicamente se usa para trabajar como si fuera una red local y no desde que usar un servicio de una red externa. Después tenemos una cosa que es múltiple factor de autenticación o one-time password, que tiene que ver con, básicamente, por múltiple factor de autenticación se entiende que para acceder a un cierto servicio se tienen que combinar factores. Los factores hay de tres tipos: algo que yo sé, algo que yo tengo o algo que yo soy. Algo que yo sé en general es lo que sé, el método de autenticación más usado, que es el de la password, pero solo con el que yo tengo solo con lo que yo sé, es algo que me pueden más fácilmente robar. Entonces, en general se mezcla algo que yo sé con algo que yo tengo, que puede ser un token o, por ejemplo, puede ser el celular. ¿Vieron? Con Google Authenticator, que te genera una clave, un one-time password
y te va generando un código que vos tenés que entrar. Entonces, es lo que es tu usuario clave, que es como vos te conectaste con tu password, más la autenticación que te da Google Authenticator, de que sos vos el que está entrando de ese lugar, que es algo que vos tenés en tu celular, y ahí está. Y para situaciones, para cosas que tienen más requerimiento de seguridad, información más confidencial, más crítica y demás, también está lo que yo soy, que puede hacer la huella dactilar, reconocimiento de cara, reconocimiento de iris, todo lo que se llama autenticación biométrica. La autenticación biométrica ha sido muy usada, muy difundida, como muy segura. El tema es que la autenticación biométrica tiene algunos riesgos de privacidad, porque si te roban algo que te caracteriza a vos y que vos no podés cambiar, como ser tu dedo, tu cara o lo que fuera, eso es muy difícil digamos, después tenés un riesgo de seguridad permanente, porque como no lo podés cambiar, estás teniendo un problema. No es lo mismo que cambiar una password o cambiar un token físico, digamos, ¿no? Entonces tiene sus complicaciones usar con autenticación biométrica, pero hay mucha gente que le gusta usarla, digamos. El, bueno, el One Time Password puede ser basado en host, basado en tiempo, basado en contadores, puede ser push. Si uno usa un método de autenticación con dos factores usando SMS, desde hace un par de años se empieza a considerar que es un método eh, inseguro, porque los SMS pueden ser interceptados o interferidos, digamos. Entonces, básicamente, para mejorar la autenticación y asegurarnos que somos nosotros, tenemos que usar múltiples factores de autenticación o one-time password o algo parecido. Eh, eh, Después hay otros métodos de múltiples factores de autenticación para hacerlo resistente al phishing, digamos, para que no sea tan fácil eh, robar la credencial, digamos. Pero ya son métodos un poquito más sofisticados. La idea es que no haya un método, una contraseña reutilizable. Muchos usan biometría local o cosas por el estilo, o una llave física. Pero bueno, esto tiene que ver con cómo hacer para asegurar cómo autenticar que la persona que está accediendo a un bien o servicio sea la persona que dice ser, digamos. Entonces tenemos que la gestión de claves es un punto crítico, depende de la generación, almacenamiento, distribución, uso, rotación, revocación, ancla y destrucción. Entonces, hay que tener las claves separadas por propósito. Se recomienda tener cosas para cifrado, para firma, para autenticación, para backups, ambientes y servicios. Y siempre la estrategia que está presente en todo lo que es ciberseguridad es que la estrategia sea de mínimo privilegio, o sea, que la gente tenga los permisos excluyentes para acceder a lo que puede acceder y no más que eso. Que haya un control de acceso, que haya un rol de auditoría, que haya una rotación y haya un doble control o control por oposición para claves públicas, para claves críticas, perdón. O sea que hay sistemas, por ejemplo, los sistemas de más alta seguridad, por ejemplo, de una PKI, para acceder al root de una PKI, no lo puede hacer un solo operador, lo tienen que hacer dos operadores, cada uno con su clave. Entonces eso te genera que el acceso a ese servidor raíz de la PKI no pudo accederse por una sola persona que haya sido coaccionada o algo, sino que se necesita tener dos personas para un doble control de ese tema. Eh, bueno, después en realidad lo que dice ahí es lo mismo que se dice siempre. Si uno tiene
una password larga, compleja, qué sé yo, y la dejan en un papelito, es complicado, bueno, no puede ser ni un papelito, le puede estar en un repositorio, ni en un chat, ni en un correo. O sea, nunca, no sé si ustedes vieron, pero si cuando vos pedís que te reseteen la password de algo, en general, nunca van por el mismo canal, la clave y el usuario y demás, para que no pueda que alguien que te acepte un mensaje tenga el usuario y la clave para entrar a un servicio. Que tenga una de las dos cosas, pero le faltaría por lo menos una. Eso es una regla de buena práctica ya antigua, digamos. Después tenemos tecnologías de mejora de privacidad, criptográficas. Básicamente lo que plantean las tecnologías de mejora de privacidad tiene que ver con anonimización o pseudonimización, que tiene que ver con que los datos planos, tal cual se registró toda la información, no no circulen siempre planos, sino que si para ciertos fines que no hace falta tener la identificación plena de la base de datos, uno pueda anonimizar la información o pseudonimizar la información. Y eso asegura, digamos, es una buena práctica que, eh, que trata de evitar extracción de información privada, pero el problema que tiene es que trata de evitarlo, pero muchas veces con que yo anonimice un dato, o sea, yo en lugar de poner Javier Díaz ponga Juan Pérez, pero si están si hay otra información de contexto que dice o dónde vivo, dónde trabajás y demás, a veces el anonimizar tenés que saber todo lo que hay que anonimizar para que una persona no se pueda identificar, porque si no, muchas veces se puede identificar, digamos. Y después para algunos otros trabajos que hay que hacer, por ejemplo, estudios estadísticos de cuestiones de enfermedades médicas y demás, uno no basta con anonimizar, sino que se hacen cifrados homomórficos para que se trabaje la información por separado por distintas fuentes y trata de evitar que la información, por ejemplo, clínica de un paciente la tenga nadie, pero que distinta gente pueda procesarla estadísticamente y saber tener resultados estadísticos de cuánta gente con tales síntomas tuvieron, qué consecuencias de tal remedio y ese tipo de cuestiones. Bueno, y después tenemos, hay otros métodos más sofisticados como la privacidad diferencial, que va agregando ruido para publicar estadísticas, para que no pueda inferirse la información plana de origen, digamos, ¿no? Todos estos métodos son relativamente modernos y tienen que ver con defender la privacidad, que ahora vamos a chequear más adelante. Vamos a ir más rápido con la privacidad. Privacidad de los datos es la protección de datos personales, frente a que no deberían tener acceso a los mismos y capacidad de determinar quién puede acceder a la información. Fíjense que por privacidad de información, traté de dar una definición ahí de que se refiere al control de la información que posee un determinado usuario que se conecta a la red. La privacidad puede implicar información personal o información no personal, como el comportamiento de un visitante a un sitio. O sea, cuando uno habla de información privada, muchas veces la gente dice, bueno, la información privada es el número de cuenta bancaria, el domicilio, el nombre y apellido, pero en realidad esas definiciones primeras de que, bueno, si yo tengo el número de seguro social, se decía en Estados Unidos, y alguna otra información, te podrían identificar. Bueno, si vos sacabas eso no te identificaban, no, porque en realidad ahora con las redes, todo lo que nosotros hacemos en las redes deja huella. Entonces, si alguien sabe cuál es la IP de origen desde la cual yo me conecto, sabe todos los lugares con los que me comunico, sabe con qué banco trabajo, sabe qué cosas consumo. Entonces, esa información también es privada, porque me caracteriza plenamente. Todo lo que caracteriza plenamente lo consideramos como información privada. La privacidad no es lo mismo que la seguridad, pero la privacidad se basa en controlar la información de datos personales para que no puedan expuestos para que pueda
acceder cualquiera. Bueno, muchos servicios como los de Google y otros tienen formas de desactivar de activar cosas de privacidad. Más adelante veremos que a veces es más complicado de lo que parece, digamos. Básicamente la privacidad de Internet se centra en el uso y la gestión de datos personales, como la implementación de políticas para garantizar la información personal de los consumidores. Internet permite la interacción entre dos o más personas, y esto en realidad permite que uno tenga de quién sos amigo, con quién no sos amigo, quién sos pariente. Aparte uno pone fotografías, noticias, propaganda. Todo lo que es la interacción social es un mundo abierto en el cual se registra esa información y muchas veces me caracterizan, o sea, fíjense, a ver, vayamos más un poquito más adelante. Fíjense, por ejemplo, cuando vieron que en general ahora en muchos sitios preguntan si uno admite cookies esenciales, cookies para la navegación, cookies para marketing, cookies para distintas cuestiones. Yo simplemente acá en una transparencia traté de mostrar que en realidad cuando dicen uno habilita todas las cookies o no, y en realidad todas las cookies son montones, son más de esto. Acá puse una pequeña lista, pero para que vean que a veces son desde para medir el acceso a la información, o para medir el rendimiento de los anuncios, o para sacar contenido personalizado, a cuestiones que tienen que ver con tomar todas las características dispositivas del dispositivo. O sea, cuando yo me conecto vía una computadora, portable, tablet o celular a un sitio, en general ese dispositivo electrónico tiene lo que se llama una huella digital única. ¿Qué es la huella digital? La huella digital es marca, modelo, CPU, memoria, discos, versión del sistema operativo, si tengo un antivirus, cuál es, qué versión es. O sea, toda la configuración que yo tengo en mi máquina genera una firma que es única. Por más que la máquina no diga que se llama Javier Díaz, todo lo que le identifica es un montón de características que yo le fui poniendo de distintas aplicaciones y distintos productos, y eso genera que cuando me conecto a un lugar y sabe todos esos productos, sabe efectivamente que esa máquina es única y es una huella, como una huella digital de la computadora, una huella dactilar de la compu, que muchas cookies te la toman, te piden, es una de las cosas que uno accede cuando dice, bueno, yo accedo a todas las cookies, en general muchas cookies toman eso, digamos, para que piensen que no solo cookies. Después, otra cosa que pasa habitualmente cuando uno navega es que, bueno, navega o ve videos, por ejemplo. Las técnicas de seguimiento y consentimiento son URL tracking o pixel tracking. Un píxel de seguimiento es un hipervínculo de un recurso generado en un archivo de imagen incrustado en un fragmento de contenido, con el propósito de establecer una comunicación entre cliente y host. La comunicación se transmite, y esa información transmite quién te está conectando con qué, en qué momento. Esto puede ser en una imagen, puede ser en una URL, y en general estas cosas de pixel tracking o similares son cosas que son invisibles para el usuario. Uno entra a una página que fue hecho con eso, y eso está pasando independientemente que no tenga cookies. O sea, la máquina no dice que tiene cookies, pero tiene otra forma de traquearte a todo lo que haces vos desde tu dispositivo. Bueno, algunas tecnologías operan a través de información producida por el procesamiento local. Por ejemplo, el tema de una API que puede acceder a los resultados de búsqueda del navegador que vos estás utilizando. Entonces, hay muchas... la directiva de ePrivacy es una directiva de la Comunidad Económica Europea que tiene que ver con qué otras cosas tienen que estar reguladas para que las empresas tecnológicas no espíen a los usuarios, o no espíen a los usuarios sin consentimiento. Básicamente, en Europa lo que les piden es que tengan siempre consentimiento del usuario.
Fíjense que también sigue habiendo más cosas que no espían, que no son solo las cookies ni estas que estamos viendo primero, sino también está seguimiento basado en la IP, para saber dónde estuviste y todo lo que pasó por todo lo que fuiste. Los dispositivos de IoT, en general, también se consideran así como un dispositivo terminal. Por ejemplo, no sé, acá cuando estoy contando esto, Google, a través de Android y a través de los buscadores, lo que hace es, se fija el dispositivo, por ejemplo, el celular, qué otros dispositivos están cerca tuyo. Y saca una huella, acá sería del ecosistema de dispositivos que te rodean. Entonces sabe si tenés un televisor inteligente, qué computadora tenés, si hay otro dispositivo, otro celular cerca tuyo, ese dispositivo de quién es. Entonces te arma como un ecosistema de dispositivos alrededor tuyo. Y entonces cuando uno dice los dispositivos de IoT, el tipo también se conecta con el aire acondicionado, el lavarropas, el televisor, las aspiradoras automáticas y todo ese tipo de cosas. De hecho, las aspiradoras automáticas muchas tienen cámaras que están pensadas originalmente para mejorar la eficiencia del dispositivo, pero también que guardan un mapa con imágenes de toda tu casa, digamos, ¿no? Así que pasan cosas por el estilo con los dispositivos de IoT. Y bueno, los identificadores únicos es un tema que también, si yo tengo un identificador único de algún dispositivo de IoT que tengo cerca mío, ponerle una estación meteorológica o lo que fuera, eso me identifica plenamente porque sabe que el lugar donde está esa estación meteorológica es en mi casa, digamos, ¿no? La privacidad entonces está en todos lados, hay muchas formas de tenerla, ya sea cookies o no cookies. Uno de los principales problemas es de las redes sociales, hablan de la mala configuración, yo diría que eso es muy complejo. No sé si no llegué en esta, ¿no? Pero por ejemplo, eh, para borrar la configuración para definir que Meta no te copie, ni Meta ni Instagram ni demás, la configuración tenés que pasar por 3 lugares distintos, tenés que decir que no guarde tu información, tenés que confirmar que no guarde tu información, tenés que pedir que no pase la información tuya a terceros, tenés que pedir... Pero a pesar de que hagas todo eso, en Meta, que son 3 lugares distintos con bastante complicación, Meta compra la información tuya, de lo que hacen los usuarios de Internet, por los principales 10.000 sitios que tienen más tráfico de Internet. Entonces, independiente que él no te traquee, con que te traquee cualquiera de los otros sitios, ya sea Amazon, Mercado Libre, Netflix o el que fuera, él ya tiene información de tus gustos. Entonces, hay que ver qué es lo que la información que uno autoriza a un sitio y a su vez qué es lo que ese sitio comparte, adquiere y trabaja coludido con otros, digamos. Básicamente, acá tenemos otro tema el tema de lo que decíamos, una permanent digital footprint, es lo que yo decía, la huella digital permanente que toma Google y que a partir de marzo del año pasado la está vendiendo, si uno puede comprarla, digamos, básicamente. El tema básico cuando hablamos de privacidad tiene que ver también con este otro concepto que es un concepto relativamente nuevo, la datificación, que es el proceso que transforma datos, sujetos, objetos en datos digitales. Datificado es ser convertido en datos digitales o ser caracterizado o basarse en análisis de datos. Se convierte en distintos aspectos de la vida en datos cuantificables, lo que impacta en distintos aspectos de la sociedad como la gobernanza, el trabajo, la salud. Acá, cuando uno datifica estados de ánimo, datifica un montón de cuestiones, digamos. O sea, el tema de datificar es un concepto que es bastante nuevo, pero también que afecta mucho la vida de las personas, digamos.
Y después tenemos otra cuestión con este tema de información privada que tiene que ver la hiperpersonalización, ¿no? Cuando en un enfoque de marketing que utiliza las tecnologías avanzadas, uno va más allá de la personalización tradicional para analizar datos en tiempo real y demás. O sea, no sé, para que tengan una idea, digamos, si bien la legislación europea no lo permite, en Estados Unidos hay una empresa que está vendiendo el servicio de eh, eh, reconocer los estados de ánimo de los empleados y ver cuán eficientes o no eficientes son. Y si están contentos o no están contentos con el trabajo, cómo... Eso se usa mucho, el reconocimiento de estado de ánimo, para ver cómo contestan las operadoras o los operadores de un call center. En un call center hay un software que analiza si las llamadas fueron contestadas en buen tono, si terminó bien la conversación, si la respuesta fue, digamos, si mide el tono de la operadora y el tono de la que responde, y en función de eso mide el estado de ánimo y trata de ver si la llamada terminó bien para el que estuvo llamando o no, digamos. Y en función de eso hacen son lo que ahora se llama tecnología de reconocimiento de emociones, y hiperpersonalizaciones de interacciones y demás, digamos. Acá, para que vean que también las políticas de privacidad y ética son cambiantes, uno tiene que ir analizando, porque, por ejemplo, el año pasado Google cambió la política en sus principios éticos para la IA, eliminó la prohibición de usar Google para el desarrollo de armas. Entonces la privacidad y ética de las plataformas va cambiando, digamos. Bueno, esto es lo que estaba contando de Meta, que no es solo una red social, se basa en publicidad de vigilancia. Esto, ves que un tercio de los 10.000 tops websites comparten información con Meta. Esto que estamos hablando acá tiene que ver con un juicio que perdió este año Meta, hace un par de meses. Meta perdió un juicio por generar adicción a sabiendas en su plataforma. Entonces tuvo que pagar una cantidad bastante importante. Perdió Meta y perdió otro más, que no me acuerdo quién era. O sea que en realidad el modelo de negocios no es solo o sea, no es que vos cliques, sino que, por ejemplo, ahora en algún estado de Estados Unidos y en Europa y demás, se prohibió técnicas adictivas que no generen adicción. Por ejemplo, el scroll infinito, por ejemplo, el tema de tener que reaccionar muy rápido a determinadas cuestiones y demás, todo eso ha sido prohibido por generar adicciones y querer condicionarte tu comportamiento, digamos, ¿no? Bueno, esto ya lo dije, procedimiento informado. Siempre fíjense que en Europa siempre lo que se trabaja es el tema del consentimiento informado. El tema del consentimiento informado europeo es bastante fuerte, porque en realidad uno tiene que estar informado en un lenguaje en el cual uno lo entienda. Y por otro lado, de ese consentimiento informado, lo que dice es que ese consentimiento informado tiene que ser renovado cada 6 meses. Y además, si yo digo que quiero borrar el historial que mantiene determinada plataforma de mí, o sea, el derecho al olvido que se le dice en la ley europea, eso debe ser posible en muy corto tiempo. Estas son cosas de la legislación europea que no están en otros lugares del mundo. No está en Estados Unidos, no está en India, no está en distintos países. Y el tema de la monetización de datos personales es un problema. Ustedes no sé si vieron o si acceden a información. Por ejemplo, vieron que a veces cuando uno lee diarios, por ejemplo, de Europa o
revistas de Europa, te dice, te pide o que, que permitas todas las cookies o que pagues, ¿no? Consent or pay, digamos, se llama, lo llaman ellos. O sea, o das todo, o pagás con tu información privada, o te suscribís y pagás con recurso monetario. El tema es que eso, en algunos países de Europa, se prohibió ese tema. O sea, uno dice, no puede ser que te obliguen a pagar con datos o a pagar con plata. Eso fue regulado como un acto ilegal. Sin embargo, por lo que uno ha visto y me pasa cuando accede más, parece que es ilegal si lo aplicás a ciudadanos europeos, pero si lo hacemos nosotros, o pagás, o das tus datos o pagás, digamos. Una cosa que es interesante, que hace rato está pasando, es los datos conectados son datos. Los datos tienen mucha información nuestra con sensores, software, conectividad, servicios, tienen la ubicación, las rutas que hacemos más frecuentemente, los horarios, la velocidad, diagnóstico, contactos, con quién hablaste por teléfono, cómo conducís, que tiene que ver con un aporte a la seguridad vial, digamos. De hecho, ahora es obligatorio que todos los autos tengan inteligencia en Europa para tomar esta información, sí o sí. Pero también hay un tema de perfilado, vigilancia, y está el tema de que no está claro para qué se usa esa información. O sea, está claro que esa información puede usarse para prevenir un accidente. Pero también otros usos son que se lo vendan a las agencias de seguro para que en función de eso te vendan el seguro más caro o más barato, o también que se la vendan a terceros para saber qué sé yo, qué días y a qué hora vas a comprar, a qué lugar, qué cosa. Entonces, el tema básico es quién, qué pasa con la información. Se sabe que se guarda, se sabe que hay un fin legal que es el que establece la ley, pero a veces hay muchos grises en la letra que escriben las empresas que generan los coches. Detectan fatiga, detección, todo eso funciona bien, puede ayudar a reducir accidentes, pero también hay como temas de datos, de transparencia, de si estás viajando, con quién viajás o con no viajás, porque registra también los celulares de los que van con vos en el coche. Entonces hay cuánto monitoreo tiene esos servicios y para qué sirven y quién los puede controlar, es un temita. Entonces, la información sensible a disposición de Internet, tenemos en redes sociales, apps, nubes. Hay mucho de juegos, veremos más adelante que los juegos son un elemento muy importante para la parte de ética. Y tienes la ubicación, los contactos, los hábitos, las imágenes, la voz. La voz, les dije, por el tono de voz saben cómo estás, si estás emocionado, excitado, enojado, triste. Y datos laborales, académicos. Acá, por ejemplo, bueno, no importa. En Singapur, los empleadores de una persona pueden acceder a todos los datos del legajo académico de la persona que estudió en Singapur, desde el nivel inicial hasta que se haya recibido en el lugar que se haya recibido, ya sea profesional, universitario, lo que fuera. Entonces vos tenés ahí tu reputación académica te sigue hasta el fin de tus días, digamos. Bueno, en tema de privacidad, la legislación más conocida o más reconocida que arrancó todo este tema es el Reglamento Europeo de Privacidad, la Directiva Europea de Privacidad Digital. Los principios son estos 7: la legalidad, equivalencia y transparencia de para qué se piden los datos, o sea, tiene que ser un fin legítimo, tiene que ser claro para qué necesitan esos datos, no tenés que pedir datos que no sean para un fin legítimo, tiene que pedir a todo el mundo los mismos datos, no tiene que haber discriminación en ese punto de vista. Y si vos provees un dato para un fin, solo tiene que
usarse para ese fin, no puede usarse para otro fin. Si, por ejemplo, vos provees datos de tu ingreso para acceder a un crédito, o te dan o no te dan el crédito, pero esos datos no deberían circular ni venderse a ningún otro proveedor de un tipo de uno que te quiera vender zapatillas, por ejemplo. Minimización de datos quiere decir que hay que pedir la cantidad mínima de datos para la finalidad específica. No hay que pedir más datos de los que sean necesarios para la finalidad específica que es ese sistema. Ustedes vieron que ahora en muchos lados se habla de ventanilla única y demás, y lo que se trata es de que en realidad, una vez que el sistema sabe quién sos, no te vuelve a pedir datos que ya están dentro del sistema, porque son datos que ya entraron, no tenés por qué entrar de vuelta un dato. Bueno, la minimización de datos es una característica de GDPR. La exactitud es que exactamente para qué se va a usar el dato y no para otra cosa. Las limitaciones de almacenamiento es esto que está contando. Si yo voy a tener un dato para una cierta toma de decisiones, luego que se tomó esa decisión, ese dato no debería estar más disponible para nadie. La integridad y confidencialidad del dato, o sea, el dato que yo doy no tiene que, no. El que toma el dato tiene que garantizar que ese dato no va a ser adulterado, y que otra persona va a acceder a información que yo no haya entrado y que haya sido adulterada en el camino. La confidencialidad es que solamente va a poder acceder la gente que tiene que ver con la finalidad específica para lo que se proveyó ese dato. Y la responsabilidad es que uno es responsable de los datos desde que los toma hasta que pasa la limitación final de almacenamiento. Y si una persona, por ejemplo, como estamos diciendo, usando lo que se llama la cláusula de la ley del olvido, pide borrar un dato, tengo que poder borrarlo, y entonces la responsabilidad tiene que decir que se administran todas estas etapas en forma eh, cuidadosa y legal. Bueno, acá hay un dibujito que muestra cómo interactúan todos. Los 7 principios están muy alineados unos con otros. Y después hay lo que yo les mostraba acá para que vean que no solamente no es una declaración de principios, sino que es una declaración normativa. ¿Qué quiere decir? Que no es declarativa, no es que yo declaro que voy a tener cuidado con estas cosas, sino que tiene que poder demostrarse que eso es así. Entonces hay una serie de herramientas que garantizan que la organización cumple con todo lo que se pide en el GDPR. Entonces acá les puse en esta transparencia el software que se puede utilizar como para que la empresa los corra y en función de eso se vea que cumple con los mandatos del GDPR, digamos. Como les mencionaba antes, están las Privacy Enhancing Technologies, que son medidas para proteger la privacidad de los datos personales. En general, la normativa europea propone que se utilicen estas tecnologías para mejorar la privacidad, y permite el uso de datos sin comprometer la privacidad, eliminando o reduciendo información personal, o evitando el procesamiento innecesario. Facilitan la exploración que de otro modo no pueden utilizarse. ¿Por qué quiere decir? Porque si minimizar información, que si yo la tuviera que dar cruda no podría, porque le estaría dando la información para un fin específico por el cual yo pedí esa información. Esto, por ejemplo, para hacer estadísticas de un municipio que se
Profe, no sé si me puede escuchar, pero no se está viendo nada. Ahora parece que pudiera. Ahí lo escuchamos, tiene el micrófono habilitado. Sí, estoy disfrutando de la conexión de internet de acá, que se corta, me tira afuera, ahora entré de vuelta. Bueno, estábamos hablando de las técnicas populares de mejora de privacidad. Está la anonimización, la pseudonimización, anda parecido a la anonimización un poquito menos. Cifrado homomórfico, computación segura multipartita. Básicamente para que sepan que uno puede trabajar para garantizar privacidad con varios tipos de técnicas, que no hay una única técnica. La privacidad no es dar o no dar la información, sino que uno puede pasar por ciertos procesos. Hay estándares y tecnologías recomendadas por la Unión Europea para cada una de estas etapas, digamos. Hay todo un manual de como 200 hojas de cómo hacer esto, digamos. Entonces, para que no básicamente la anonimización es transformar los datos para que no sea posible identificar a las personas o individuos. Se suprimen identificaciones únicos, se generalizan datos para categorías más amplias, y entonces eso es una de las formas clásicas de anonimización. El cifrado homomórfico permite realizar cálculos directamente sobre datos cifrados, generando resultados que pueden usarse más tarde. En general es, como les decía, el cifrado homomórfico se empezó a usar para cálculos estadísticos sobre o datos financieros o cuestiones médicas. Bueno, la computación segura multipartita. Bueno, vamos a ir un poco más adelante porque esto acá quería llegar. La identidad digital es un conjunto de datos, registros, credenciales, publicaciones e interacciones que representan a una persona u organización en el mundo digital. La identidad digital se construye con lo que otros publican sobre nosotros, con las huellas que dejan sobre nuestras actividades en Internet. Fíjense que la identidad digital puede ser tanto, lo podemos asociar con esto, algunos lo identificarán con la firma digital de Internet, con una PKI. Otros es todo este conjunto de datos que nos caracterizan nuestra persona en el mundo digital. O sea, una identidad digital es, ponele, soy yo con mi cuenta de Meta, con mi cuenta de Instagram, con mi cuenta de TikTok, con mi cuenta de LinkedIn, con mi cuenta de Gmail, con mis datos de distintos lugares. O sea, yo tengo como varios yoes que entre todos constituyen una identidad digital que yo pienso que están separadas, pero como ustedes vieron que tanto Meta como Google, como distintas plataformas,
compran la información que tiene el otro. O sea, en realidad, con que yo me caracterice en unas plataformas, las otras como que saben lo que yo hago en esta plataforma y lo saben porque se lo compran al proveedor, no porque yo los autorizo. El tema de la suplantación de identidad digital es hacerse pasar por una persona para obtener un beneficio. Bueno, es una de las cuestiones que tiene que ver con la seguridad. Cuando te roban la identidad, ustedes ven que eso es muy común, que haya críticas de los sistemas bancarios y demás, que alguien robó la identidad de alguien y se hizo un préstamo, se sacó todo, vació unas cuentas, cosas por el estilo. La suplantación de identidad digital básicamente tiene dos grandes familias: acceder ilegalmente a perfiles de la víctima, por ejemplo, cuando consiguen la clave de alguien por engaño o demás, o creando un perfil nuevo falso para que la gente cree que ese perfil nuevo falso es otra persona y a partir de ahí el tipo obtener algún beneficio, digamos. Bueno, acá yo quería llegar, ¿ya estamos llegando? Sí, acá está, bien. La seguridad de información, las amenazas. El objetivo acá hay varios atributos de la confidencialidad, integridad, disponibilidad, afecta o a más de uno. Y acá tenemos varias amenazas. Las amenazas bases son la ingeniería social. La ingeniería social, por ejemplo, es el engaño, que llaman haciéndose pasar por otro, que se hacen pasar por soporte técnico, que dicen que son del banco y que tienen que resetear la clave, que se la tenés que decir. O bueno, técnicas de phishing, que en realidad eran correos maliciosos, que después son mensajes maliciosos, después son llamadas maliciosas. El phishing ha evolucionado a distintas formas de comunicación, pero siempre es una variante del phishing que lo que hacen es engañarte y que ahora en realidad con la información que hay dando vuelta de lo que uno hace por las redes sociales, se pueden hacer pasar por tu jefe en el trabajo, saben que vos trabajás en tal empresa y te dicen, llama al gerente de recursos humanos que necesita hacer tal y cual cosa, entonces pasa a ser un phishing más informado. Después tenés los malware que están dando vuelta, digamos, para robar información o robar lo que tipeás o acceder a datos tuyos personales de tarjetas de crédito o lo que fuera. El ransomware, que es una forma de ataque bastante sofisticada que va distribuyéndose por toda la organización, que va encriptando información pero trabaja en forma desapercibida hasta que en un momento dado decide activarse y le afecta a todo el mundo. Están las botnets, están los ataques de distribución de denegación de servicio distribuido, los ataques a cadena de suministros, está la figura del insider que está haciendo algo ilegal, y está también el tema de fuga de datos o goteo de datos, data leaking que dicen. Esto además en el 2026 van creciendo más cosas porque los deepfakes o el abuso de la IA generativa, prompt injection, shadow AI y agentes autónomos son complejos. O sea, el año pasado surgió el tema de deepfake en febrero del año pasado un banco de Inglaterra perdió 24 millones de libras porque alguien hizo una llamada simulando la voz del gerente pidiendo una transferencia, generado todo por inteligencia artificial, y bueno, algún empleado le creyó, digamos, y a partir de ahí empezaron a hacer controles para acceso, ya sea por telefonía o por video contra activos de bancos, porque empezó a poder usarse deepfake para hacer robos de bancos. Eso, el año pasado hay una directiva central de bancos de todo el mundo. Y la seguridad es un proceso sociotecnológico, en el sentido de que la gente es un punto débil, y la tecnología es un enabler, disabler, digamos. O sea, la inteligencia artificial se puede usar para atacar o para defender, digamos, básicamente. Y hay que combinar las personas, el gobierno y la forma de respuesta.
Fíjense que cuando uno tiene un ataque de amenaza e incidente, ¿qué activos se está atacando? Información, servicio, identidad, equipo, datos personales o reputación. ¿Qué activo comprometes? La vulnerabilidad técnica, organizacional o humana. Vulnerabilidad técnica sería un software que no esté patchado. Organizacional es que la información no está debidamente, que la organización no tiene los recaudos suficientes de ese material, por ejemplo, que no los encripta o lo que fuera. O humana, que alguien fue engañado, ya sea un empleado, un técnico. También fíjense que aparte acá, nosotros siempre hablamos yo tiendo a hablar de ciberseguridad, pero muchas veces puede ser un acceso físico, que dejaste entrar a una persona que no debía entrar a una oficina y se llevó un disco duro. Y ahí tenés una vulnerabilidad humana. ¿Cómo pudo entrar alguien a un lugar y llevarse algo sin que nadie lo viera? Después tenés la amenaza, que es el actor o situación que puede explotar la debilidad, y el incidente, que es cuando pasa esta debilidad, a partir de ahí, de que pasa el incidente, está todo lo que se llama técnicas de recuperación, digamos, de restauración / recuperación del servicio. Bueno, acá en realidad tenemos las amenazas más relevantes del 2026 de ingeniería social, siempre es el punto más común que hay que defender, con lo que yo decía, phishing o vishing o de voice, digamos, o smishing, que es de SMS, o malware o de propagandas. Tenés el ransomware, que también es complejo, y que en realidad todos estos entran básicamente, la mayoría de las veces entran porque alguien cliqueó algo que no tenía que cliquear, abrió una imagen que no tenía que ver y cosas por el estilo. Por eso se recomienda que nunca se acceda a ninguna información que no sepamos de qué fuente segura, y aunque muchas veces sean de fuentes seguras, conviene pasarla por un antivirus y demás para ver que no sea nada. Después está la explotación de vulnerabilidades a cadenas de suministro, y la IA, que amplifica la velocidad, la personalización, las escalas de ataques, y en realidad muchos ataques son, una vez que se detecta que hay vulnerabilidad, con la IA es más fácil de explotarla, lamentablemente. La ingeniería social apunta a que los humanos, por un exceso de confianza, digamos, entreguen información que no deberían entregar. Fíjense que uno tiene muchas formas de meter la gamba. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, bueno, que es muy usual que la gente use QR para todo. Pero en realidad, si uno a un QR de un lugar legítimo le pone arriba una imagen de un QR de un lugar que nos infecta nuestro celular, y a partir de ahí va al lugar legítimo para que ustedes puedan seguir operando pensando que se deben de mover al lugar legítimo, pero en el medio fueron infectados, eso es sumamente fácil de hacer, es una técnica muy clara. Por eso no es recomendado usar QR de lugares que no estemos muy seguros de cuáles son, digamos. Después tenemos, bueno, ahí cuando llegan con un pedido urgente de transferencia, que en general tratan de engañar básicamente a abuelos, tíos y demás, por eso te llaman pidiendo una transferencia urgente, que pasa alguna cosa por el estilo. Quieren cambiar dólares, pero no tienen, pero precisan la plata ya, después te mandan los dólares, haciéndose pasar por un amigo y cosas por el estilo. Bueno, esos son los principales ataques. Después está el phishing, smishing y vishing, que son todas las formas de engaños que se usan habitualmente con correos, mensajes, llamadas y demás. Y deepfakes, que son las formas de engaño de fraude operativo, que es la idea genera voz, imagen o video falsos que son cada vez más convincentes, cuesta detectarlos. De hecho, hay un kit que se usa en los bancos para detectar si una imagen fue generada por IA generativa. Bueno, básicamente todo tiene que tener varios factores de autenticación.
Bueno, yo la transparencia las voy a subir ahora cuando terminamos, para que las tengan, que van a tener menos cortes que la versión que tuvimos hoy de medio cortada de la clase, lamentablemente, se pueden disculpar. Básicamente, esta clase tiene que ver más básicamente con todo lo que son seguridad, que yo la asocio a ciberseguridad y a privacidad, y aparece también otro concepto que empezamos a meter, que tiene que ver con los ciberincidentes de inteligencia artificial, para que lo metan en la misma bolsa de los ciberincidentes, para que tengan conciencia de que los riesgos que implica la inteligencia artificial en una organización. Acá, por ejemplo, el Shadow AI es su uso no gobernado de la IA, o sea, vos subís información que no deberías subir. Entonces, ustedes vieron que cuando ustedes trabajan con una plataforma de IA generativa, si bien muchas veces si uno se suscribe y paga alguna suscripción, la información que nos da la IA dice que es privada, la IA se queda básicamente con el razonamiento y bastante, o sea, si bien el dato no es que el archivo que yo doy exactamente así se lo guarda, sino que lo que aprende de ahí, lo que deduce de ahí, cómo usarlo, es lo que se queda en la IA. Y en función de eso puede hacer réplicas de cuestiones que nosotros hayamos subido vinculados a nuestra organización, digamos. Bueno, y los ataques y ahora lo que está pasando también, que es las últimas cosas que quería hacer, pero no, básicamente para que tengan en la cabeza qué pasan, es los ataques contra sistemas de IAs, van a estar un poco más descritos, como prompt injection, jailbreak, que es hacer que la IA conteste cosas que no debería contestar, información que no debería dársela, por ejemplo, diciendo que ustedes quieren saber que ustedes no tienen un pariente que se quiere suicidar y que querrían saber quitarse la vida, entonces querrían saber cuáles las formas que puede usar para sacarse la vida, para prevenirlo y cosas por el estilo. Y entonces la IA les dice cuáles son los mecanismos de suicidio que puede usar esa persona, y ustedes, en lugar de prevenirlo, lo que quieren hacer es usarlo. Eso sería un jailbreak, un ejemplo de jailbreak, por ejemplo. Y la data poison es que ustedes, los large language model, lo que hacen es van aprendiendo de todo lo que yo subo. Entonces, si yo subo información consistentemente con determinado back, con determinada discriminación, puedo hacer que después el modelo de inferencia infiera mal pensando que lo que yo puse eran datos legítimos. Y entonces la inferencia de un resultado ilegítimo en función de que yo le metí datos que no eran veraces. Así que bueno, eso sería lo de la generación de IA, y ahora lo que está pasando es, por agentes de IA, ataques contra las API, las estructuras, los documentos, porque los agentes de IA tienen otra lógica, no funcionan como prompts, pero sí tienen como toman acciones y se comunican con APIs. Tienes toda una forma de usar permisos excesivos o falta de trazabilidad de cómo se llega a una solución, no se puede explicar y cosas por el estilo. Así que bueno, eso sería lo que está pasando ahora en términos de seguridad de información, que aparecen también todo lo que es IA y IA generativa y IA agéntica, digamos. Hay más que ver de estos temas, pero no da para la cantidad de tiempo que tenemos en la materia, así que vamos a ir por ahí. Bueno, lamento los inconvenientes que hemos sufrido en las conexiones. Espero aprender de la clase de hoy, y la próxima clase darla con una conexión un poquito mejor y subir directamente un PDF, que es más fácil que ustedes lo puedan ver. Le pongo al final de todo, tienen lecturas recomendadas, que después, si quieren, se las puedo subir al Moodle, así las tienen accesibles. Bueno, gracias por su tiempo, disculpen las molestias, y cualquier duda póngalas en el foro y para la próxima se las
se las aclaro. Hasta luego, profe, gracias. ¿Cómo va, profe? Una consulta. El viernes 5 ¿usted también toma el parcial conjunto a los profesores de Green IT? ¿O lo toman en No, una diferente? no, toman separados ellos. Nosotros van a lo que yo soy, como yo dicto la siguiente materia, el siguiente módulo, perdón, que tiene que ver con ética, no, creo que las vamos a juntar las dos evaluaciones como una parte de ciberseguridad, que es cortita, porque son 2 clases, y después la parte de ética, que es más grande, más larga. Espectacular. ¿Sí? Bueno, sería así más o menos. No sé si tiene alguna otra duda, estoy disponible. No, era eso, porque estábamos debatiendo si era o no, pero muchas gracias. No sería así. Bueno, nada, quedo a disposición, cualquier cosa me escriben. Eh, ya digo, lamento, lo que pasa es que justo llegué ayer de un viaje, amé la clase y demás y no me di cuenta de... Siempre subo el PDF y yo subí el PPT, perdón, disculpen. Bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego, chicos. Tutun, tutun.